Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos el honor de tener al señor presidente de la República de Colombia 2018-2022, el presidente Iván Duque. Mucha falta nos hace. Señor presidente, qué alegría y qué honor tenerlo aquí en el canal. Apreciado Mayor, apreciado Germán, es un gusto estar en este espacio y además muchas felicitaciones por esa importante labor de divulgación y de conexión con la gente. Así que para mí es un verdadero honor estar acá en este espacio. Bueno, señor presidente, antes de empezar con las preguntas, con lo que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría saber qué ha pasado de la vida del señor presidente Iván Duque. Lo he visto muy activo en las redes sociales. Cuéntenos un poquito qué ha pasado con usted. Pues apreciado Germán, yo como he tenido siempre esa práctica en la vida, a mí me gusta estar trabajando con intensidad, haciendo muchas cosas y tratando siempre de crear y de contribuir. Y por eso desde que dejé la presidencia el 7 de agosto del año 2022, he estado trabajando básicamente en tres grandes frentes. El primero es todo el trabajo filantrópico con mi esposa María Juliana. Creamos la Fundación I+D, Innovación para el Desarrollo. Estamos formando jóvenes innovadores sociales en todo el territorio nacional, en la Colombia profunda, y también siendo un centro de pensamiento sobre temas que tienen que ver con emprendimiento, sostenibilidad, movilidad social y valor público. Estoy también dirigiendo la iniciativa Concordia para la Amazonía. Hago parte de varias organizaciones. Estuve con el Woodrow Wilson Center hasta hace muy poco y creamos el Centro Iván Duque, que hoy lo tenemos también haciendo un trabajo global en temas de defensa de la democracia. Y soy también hoy en día el coordinador del Grupo Libertad y Democracia, luego de la trágica despedida de nuestro amigo Sebastián Piñera. En el segundo frente estoy en labor académica. Estoy trabajando como profesor en la Universidad Internacional de la Florida. Soy también fellow de la Universidad de Oxford y de la Escuela de Gobierno, la Universidad de Yale, la Universidad de Cornell, la Universidad Barna en República Dominicana. Y mi tercer frente es un frente un poco más, con más libertad en temas de emprendimiento y temas también de dirección y asesoría corporativa. Hago parte de varias juntas asesoras de compañías multinacionales. Todo ese trabajo lo hago por fuera del país. También participo asesorando algunos temas de sostenibilidad, geopolítica y también en sectores de tecnología y valor agregado. Entonces, he dividido la vida en esos tres frentes, pero teniendo como eje central mi familia, mi esposa, mis hijos, y cuando queda ratico, apreciado Germán, querido Mayor, le jalamos de vez en cuando la musiquita. Sí, señor. Eso me he dado cuenta, lo hace muy bien como DJ. Vamos a empezar directamente al grano, la preocupación. eh, ¿Qué se le viene para Colombia ya para el 2026? ¿Cuál es el peligro que correría Colombia si no nos unimos? ¿Cómo ve este panorama? Yo creo que hay una frase que yo he tratado de emplear en varias ocasiones que es, nos unimos o nos hundimos. Y cuando me refiero a unión, me refiero a que tiene que haber un canal, un proceso democrático que permita que surja un liderazgo fuerte y que ese liderazgo fuerte sea capaz de invitar a toda la ciudadanía para pasar esta horrible noche de demagogia y de populismo. Hoy vemos que en el espectro, por lo menos de la extrema izquierda, ya tienen ellos un candidato que sacó un número importante de votos en una consulta en un día frío. Y obviamente vemos también que a esos sectores, pues los rodea también un aparato gubernamental que quiere utilizar todos los recursos del Estado para que ellos se mantengan en el poder, lo cual es peligroso. Y por otro lado, vemos una gran dispersión de candidatos, gente muy buena, gente capaz, pero una gran dispersión y vemos también muchísimas batallas internas que empiezan también a generar desgaste. Entonces, yo he venido acuñando también un término que hace mucho tiempo lo emplearon analizando la política en América Latina, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias, hermano. Sí, señor. ¿Y por qué lo digo? Porque en los sectores de extrema izquierda, populistas y demagógicos, se tiran cuchillo todo el día. Y lo hemos visto. Pero una pequeña coincidencia los hace monolíticos. En cambio, en los otros sectores pensamos afín en más de un 95%. Pero son las pequeñas diferencias las que generan confrontaciones insalvables
que hacen después muy difícil la unión y por lo tanto la izquierda latinoamericana siempre sabe capitalizar esas oportunidades. Entonces tenemos que pensar con unidad, con patriotismo, pero ojo también, que esa unidad no solamente sea una colección de razones sociales y de avales, sino que sea una gran coalición basada y cimentada en la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer en el 2026. Sí, señor. Quiere decir, entiendo, que si estamos hablando de la parte de elecciones, sería sacar un candidato único para el 8 de marzo del 2026. ¿Por ahí vendría la cosa? Pues mire, yo no sé si el tema sea uno o sean dos. O tres, no le quiero hablar de números. Yo lo que le quiero decir es, después de marzo se viene un proceso que es llegar a una primera vuelta. Normalmente en Colombia en las primeras vueltas siempre están llegando entre 4 y 5 candidatos con relativas opciones. Usted recordará que en la elección mía en el año 2018 yo fui a la primera vuelta y en esa primera vuelta estaba Gustavo Petro, estaba Sergio Fajardo, estaba Sí. Germán Vargas Lleras, estaba Humberto de la Calle Lombano. Había otros, pero esos eran los que tenían por lo menos la mayor posibilidad. Y después en la segunda vuelta, pues yo fui a la segunda vuelta con Gustavo Petro y ganamos en proporciones futbolísticas por goleada. Sí. Ganamos por más de 2.400.000 votos, que fue una paliza, más de 12 puntos en ese momento. Pero ¿qué había que destacar? Nosotros veníamos construyendo una coalición con la gente, con ideas y con propuestas. Que después llegaron partidos políticos, sí, es cierto. Nosotros teníamos el respaldo de la candidatura de mi partido, el Centro Democrático. También estaba la doctora Marta Lucía Ramírez, que era independiente, pero de origen conservador. Después llegó el Partido Conservador, después llegó el Partido Liberal, llegó el Partido de la U. Y aunque no hicieron una declaración pública, una muy buena parte de Cambio Radical también estuvo con nosotros en esa coalición. Pero era una coalición que trascendía los partidos y que tenía también la posibilidad de invitar a otros sectores de la población. Desafortunadamente en el 2022, en la segunda vuelta, usted vio lo que pasó. Se perdió una gran candidatura como la de Fico Gutiérrez y Sí. tuvimos en la segunda vuelta un candidato que entregó la presidencia, que perdió por W, que prácticamente no hizo ningún gasto en campaña y que es como si le hubiera hecho una concesión anticipada de victoria a Gustavo Petro. Entonces, en esta ocasión necesitamos es que independientemente de qué pase en la primera vuelta, tiene que estar solidificada para la segunda vuelta esa candidatura. Y si hay un espacio y una oportunidad para que la coalición gane en primera vuelta, pues muchísimo mejor. Bueno, doctor, señor presidente, el pacto histórico saca aproximadamente en la consulta interna 2,5 millones de votos, muy diferente a los 5,8 millones que sacaba en el año 2022. Esta cifra, la mitad, ¿nos debe tranquilizar o cree que todavía la izquierda está completamente viva y hay que tener más cuidado? No, y es que yo creo que no, a ver, no podemos subestimar las cosas y no podemos tapar el sol con las manos, mayor. A ver, una cosa es una consulta que se hace en el día de las elecciones de Congreso y otra cosa son las elecciones que se hacen, como decimos coloquialmente quienes estamos en la actividad política, en clima frío. ¿Qué quiere decir clima frío? Que no hay otras elecciones coincidentes, que no hay publicidad, que hay muchísimas más restricciones para las movilizaciones masivas de militantes. Si usted se da cuenta, en el año 2017, el Partido Liberal hizo un ejercicio muy similar al que acaba de hacer el Pacto Histórico y con las justas sacó 700.000 votos. Ahí estaba Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y si mal no recuerdo, estaba también Juan Fernando Cristo. Sí. Entonces, que hoy haya logrado el Pacto Histórico, no 2,5 millones, casi 3 millones de votos, en un clima frío, sin publicidad, pero también con el apoyo del aparato estatal. Y aparte de eso, que hayan logrado movilizar candidatos que sacaron más de 100.000 votos y de 200.000 votos para estar en las listas de Congreso, pues es algo que no podemos minimizar. Claro, mucha gente dirá, es que antes tenían más votos, ¿no? Pero esto no se puede minimizar. Y lo digo ¿por qué? Porque es que aquí hay una secuencia de batallas electorales.
para recuperar a Colombia no solamente se necesita elegir un buen presidente, se necesita elegir un Congreso mayoritariamente identificado con la agenda de reformas que tiene que emprenderse a partir del 7 de agosto del año 2026. Sí, Entonces, yo oigo mucha gente que dice, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Y yo siempre les digo, sí, hay tiempo, pero hay que ganar el Congreso primero. tiene razón. Una de las razones por las cuales Gustavo Petro no ha podido acabar con la institucionalidad es porque no tuvo mayorías en el Congreso en el año 2022. Sacó un número importante de senadores, sí, pero no tenía el control del Congreso, ni tampoco el de la Cámara. Y eso ha evitado que muchas de las reformas más nefastas se hayan parado en el Congreso. Entonces se necesita construir esa mayoría. Entonces, primer campanazo. Y el segundo campanazo es que definitivamente aquí no nadie se puede dormir y por eso hay que buscar que la consulta que se adelante el 8 de marzo pueda ser lo más incluyente posible, de tal manera que la votación que saque la consulta, más allá del candidato ganador, sea lo suficientemente fuerte para llegar a esa primera vuelta con mucha solidez. Usted recordará, en el 2018 nosotros sacamos casi 7.700.000 votos. Sí. En la consulta de marzo, donde yo saqué 4,5 millones, Marta Lucía sacó 1,5 millones y Alejandro Ordóñez sacó cerca de 700.000 votos. Y llegamos a la primera vuelta y sacamos más de 7 millones de votos. Sí, Y señor. después logramos por primera vez en la historia de Colombia superar los 10 millones de votos en una elección. Entonces hay que tener esa secuencia y por eso digo, no se puede minimizar. Muy probablemente lo que van a tener que demostrar los del pacto histórico es si en esta elección de clima frío tuvieron alcaldes y gobernadores esperando que les dieran platica para obras, apoyándolos, que de pronto ya no los van a apoyar en marzo porque tienen candidatos y compromisos de partido, etcétera, etcétera, o si por el contrario realmente fue una votación espontánea que la pueden aumentar. Eso todavía no lo sabremos y nada más lo sabremos después del 8 de marzo. Sí, señor, tiene toda la razón. Estamos a 3 meses, 24 días de las elecciones al Congreso y creo que ha estado todavía muy quietecito este tema y es demasiado importante. Segunda vuelta presidencial, lo más probable es que la izquierda, pues no hay suficientes encuestas ahora. La última que salió fue la de datos, cifras y conceptos. Estaría por parte de la izquierda el señor Iván Cepeda y el señor Roy Barreras. ¿Con cuál hay que tener más cuidado en una segunda vuelta presidencial? No, es que la verdad, Germán, a mí no me gusta jugar a ser pitoniza electoral. Y yo creo que todavía las encuestas son prematuras. Yo creo que claramente cuando usted mira la trayectoria política de Iván Cepeda, pues Iván Cepeda es una persona que tiene unas ideas que son absolutamente radicales en la izquierda. Ahora, él es una persona que él tiene siempre muy amarradas sus emociones y no las deja traslucir. Pero es una persona que claramente, hablemos de los ejes centrales de lo que Colombia necesita. Sí. En un gobierno de Iván Cepeda, no van a seguir haciendo erradicación manual de coca. Si aquí ya prácticamente la acabaron, esa línea se va a mantener. En un gobierno de Iván Cepeda, no veo nada distinto a seguir en una agenda de connivencia y de santificación de Nicolás Maduro como lo ha intentado Gustavo Petro. En un gobierno de Iván Cepeda se va a seguir paralizando el sector de hidrocarburos. En un gobierno de Iván Cepeda va a seguir existiendo el prurito, el deseo desmedido de estatizar y nacionalizar sectores. Entre ellos seguir desvertebrando la salud, el sector energético, de todas estas cosas. Entonces, claramente es una continuidad explícita de esa agenda. En el caso de Roy Barreras, usted me lo menciona, pero Roy Barreras es una persona que ha tenido por lo menos tanta versatilidad política, Sí. porque se ha movido de lado a lado, que yo creo que es una persona que puede terminar siendo mucho más pragmática. Pero claramente estamos hablando pues, de una persona que ha respaldado este gobierno. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿usted qué espera
del próximo presidente? ¿O cómo definiría usted las posturas que debe tener el próximo presidente? Pues yo creo que hay que hacer preguntas muy concretas. Usted tiene que preguntar, ¿va a buscar el restablecimiento de la aspersión aérea? Primera pregunta. Nosotros lo intentamos y veníamos de una prohibición de la Corte Constitucional. Algo se logró flexibilizar, pero no lo suficiente para poderla tener restablecida a plenitud. ¿Usted está dispuesto a hacer los bombardeos estratégicos aún sabiendo que en los campamentos haya menores armados? ¿Sí o no? Porque fíjese todos los ataques que nos hicieron a nosotros en el gobierno y ahora en un bombardeo que acaba de ocurrir donde Hoy. murieron 19 terroristas, parece que ya hay más de 6 o 7 menores. ¿Y Sí, ahora qué van a contestar? claro que sí. Entonces, esas preguntas hay que hacerlas. Sí, Hay señor. que preguntar, ¿usted va a respaldar el fracking? Y va a respaldar que tengamos un privilegio de los recursos mineroenergéticos sin que eso implique descuidar la agenda de conservación y de protección. ¿Qué se va a hacer en materia fiscal? ¿Cuáles van a ser los recortes del gasto público? ¿Se va a expandir o no se va a expandir la base tributaria? Entonces, aquí más que hablar de simplemente las emociones, hay unas preguntas que van a ser muy concretas, Germán, porque el próximo gobierno va a heredar las 4 bombas que le van a explotar en su cara. La bomba fiscal, la bomba de seguridad, la bomba de la salud, la bomba energética y le doy una ñapa, la bomba de las relaciones internacionales. Internacionales. Entonces se van a tener que tomar decisiones impopulares desde el primer día. Doctor, quiero preguntarle precisamente las relaciones internacionales. Ayer el señor presidente dice que no va a haber esta comunicación o este intercambio de información de inteligencia con los Estados Unidos, que nos afectaría enormemente no solamente en la parte de narcotráfico. ¿Cómo ve usted estas relaciones en lo que queda de gobierno con los Estados Unidos? Pues veo que nos han tratado de matizar esa declaración imprudente de nuevo porque llevamos prácticamente ya casi 4 años en este petroverso de Twitterlandia, donde todos los días todo se maneja con el trino bajo la influencia del café, del capuchino, del perico, todas estas variedades de café que pueden tener distintas concentraciones. Y lo único que nosotros vemos detrás de todo esto es imprudencia. Entonces, no compartir información de inteligencia, pues por Dios, o sea, primero que todo es mala inteligencia que nos comparten a nosotros que Sí. la que nosotros compartimos, para empezar. Segundo, el aparato de inteligencia de Colombia ha existido, se ha fortalecido y ha sido efectivo gracias al apoyo de los Estados Unidos. Y por otro lado, también hay una realidad. Cortar la relación en materia de inteligencia no solamente sería una gran estupidez, sino que sería entendida por los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos como una concesión al crimen organizado y al narcotráfico y a las amenazas hemisféricas. Entonces, por eso creo que empezó ayer el ministro del Interior a matizar eso y a tratar de decir que no se suspendían las cosas, porque realmente no tiene ni pies ni cabeza suspender la colaboración y la cooperación de inteligencia con los Estados Unidos. Doctor, quiero hacerle una Y pregunta. déjeme decir una cosa, Germán, porque usted me da una oportunidad. Han tratado de armar una gran alaraca con el tema de los bombardeos en el Caribe. Usted sabe que desde el año 2018, con el apoyo de la Armada Nacional de Colombia, Sí, lanzamos la campaña naval Orión, claro que sí. donde empezamos con 8 países. Colombia fue fundador. Colombia y Estados Unidos eran los 2 países de mayor peso en términos de aparato de seguridad colaborando con la interdicción. Llegaron a tener 22 países. Y lanchas que no se identificaban se bombardeaban, se atacaban. O inclusive se interceptaban. Y lo mismo cuando había aeronaves que también no se identificaban y que pretendían moverse por todo el Caribe sueltos de madrina. Entonces, claramente, esto no es un tema nuevo. Y de hecho, Colombia ha participado. Luego, tratar de utilizar como pretexto las interdicciones, pues eso todavía mostraría una mayor inconsistencia y casi que sería poner en bandeja de plata la idea de que acá todo lo que se hace es para favorecer al narcotráfico. Bueno, doctor, quiero preguntarle acerca del gobierno suyo. Pues estuve analizando, incluso hice ahorita un video diciendo qué hubiese pasado con el gobierno de Iván Duque si no hubiese tenido un
Esto es un ataque terrorista de la primera línea, más pandemia, sin importar de eso, crecimos económicamente en plena pandemia. Esto se va a volver a repetir si llega un gobierno de derecha, van a volverle a hacer lo mismo que le hicieron a usted en el gobierno del próximo gobierno. A ver, hay varias cosas, Mayor, que vale la pena también poner en un contexto con datos, porque a mí me gusta hablar con datos. Y es, a nosotros nos tocó enfrentar la mayor crisis migratoria que se haya visto en el continente. Nos tocó enfrentar un huracán categoría 5. Nos tocó enfrentar una pandemia. Nos tocó enfrentar un proceso de paz absolutamente frágil y una oposición hirsuta tratando de concentrar todas las herramientas posibles para afectar la gobernabilidad. Y aún así, Germán, fíjese una cosa, en un gobierno de 48 meses, que tuvo que vivir 30 meses de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, logramos un crecimiento promedio de los 4 años superior al 3.4%. Y habiendo alcanzado en el 2021 y en el 2022, al mes de agosto, los 2 años de mayor crecimiento en la historia de nuestro país. Si a eso usted le suma que logramos pasar del 0,5% de la matriz energética de renovables no convencionales y multiplicarla por 100 veces y llegar a más del 14%, ahí vemos una labor maravillosa en materia de energía. Haber entregado más de 7.000 kilómetros de carreteras, haber dejado la educación pública universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas de Colombia, haber logrado la mayor asignación de subsidios de vivienda en un periodo de 4 años, haber logrado las mayores exportaciones agrícolas de Colombia para ese momento, haber tenido una tasa de homicidios promedio de los 4 años de 25 por 100.000 habitantes, la más baja en promedio de un solo cuatrenio. Todo esto muestra que se hicieron cosas, que se trabajó. Por supuesto que no podemos decir que el país era un paraíso, pero enfrentamos los retos y los cumplimos. Y aceptamos a 12 millones de hermanos y hermanas venezolanas con tarjetas de identificación, que es fundamental para la seguridad, y bajamos el desempleo, bajamos la informalidad y bajamos la pobreza multidimensional. Ahora, ellos que trataron desde el primer día, es que esto no es el 2021. Cuando yo gano las elecciones, el primer discurso de Gustavo Petro es a decirme que durante todo mi gobierno van a estar en la calle, que no van a dejar gobernar. Y lo intentaron, pero fíjese que no lograron parar nada de esto. A nosotros no se nos fue ningún partido de la coalición. ¿Cuántos ya se han ido de este gobierno? ¿O a la independencia o a la oposición? Nosotros pasamos más del 80% de las reformas que presentamos al Congreso. Hubo otras que no, pero no salíamos a victimizarnos y a decir que nos estaban haciendo golpes. Y logramos manejar esas adversidades políticas también. Sí. Pero lo del 2021 sí hay que tenerlo en cuenta. Sí, señor. Y le hago preguntas muy elementales, hermano. ¿Dónde está el Comité Nacional del Paro? Aquí no existió porque todo el Comité Nacional del Paro está en el gobierno. Entonces, cuando llegue un nuevo gobierno que no piense como piensa todo este grupo petrista, populista, demagógico, van a reactivar el Comité Nacional del Paro. Y yo pregunto una cosa, ¿y dónde han estado los bloqueos indígenas en la Panamericana? ¿O dónde han estado las mingas indígenas? Las mingas indígenas hoy solamente funcionan cuando las convoca el gobierno. ¿Y dónde están en este momento FECODE? A FECODE pareciera que solamente le importa la educación cuando los gobiernos no son los que los representan políticamente. ¿Y qué ha pasado con la administración de los recursos del magisterio? No les importa. ¿Y qué ha pasado además con una reforma pensional que aprobaron donde ya la gente no puede escoger, sobre todo la gente de menores ingresos, ya no puede escoger a dónde se va? Eso no les generó preocupación que antes sí le generaba al Comité Nacional del Paro cuando ni siquiera ese tema estuvo sobre la mesa. Y el haber desfinanciado por completo el ICETEX, ¿esa ya no le molesta a los estudiantes de las universidades públicas de Colombia? Sí. Entonces, todas estas cosas se las digo porque al que llegue, claro que le van a tratar de armar eso, y ojo,
porque Petro ya tiene un plan de volverse el pirómano en jefe nuevamente, pero ya con el título de expresidente después del 7 de agosto. Porque él cree que su poder recae es en la capacidad de daño y de intimidación y no en la capacidad de construcción ni en la capacidad de creación. Así es, doctor. Señor presidente, orden público, tenemos más de 25.000 hombres armados. Usted entregó un país donde se podía todavía viajar por carreteras. ¿Qué pasó con el orden público? ¿Qué pasó con la política de la paz total del narcotráfico con casi 300.000 hectáreas de cocaína al día de hoy? Es que volvamos a los antecedentes, mayor. Pues muchas personas, y usted me ha dado oportunidad para decirlo, muchas personas se han dejado llevar por algunos sectores con la idea de que no, que en el gobierno de Duque no se actuó fuerte contra el terrorismo. ¿Usted se recuerda qué gobierno dio de baja a Guacho? El nuestro. ¿Usted recuerda qué gobierno dio de baja a Uriel? Al influencer mayor del ELN, nuestro gobierno. ¿Usted recuerda qué gobierno dio de baja a Fabián? Nuestro gobierno. ¿Qué gobierno dio de baja a Matamba? Nuestro gobierno. ¿Cuál fue el primer gobierno en extraditar por narcotráfico a miembros del ELN? Nuestro gobierno. Teníamos más de 800 extraditados en nuestro gobierno, incluyendo a Otoniel, que lo capturamos. Y manteníamos un promedio de destrucción de laboratorios que para finalizar nuestro gobierno eran casi 6.000 laboratorios destruidos en 4 años. Yo recibí las hectáreas de coca en crecimiento exponencial. Porque a la gente se le olvida que la medición con la cual Estados Unidos certificaba y desertificaba no era la de Naciones Unidas, sino la de ese país. Y solamente en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos pasaron de casi 100.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Y nosotros paramos el crecimiento exponencial. Claro que en el 2020 se sube un poco por una sencilla razón. Teníamos pandemia, concentración de grupos manuales de erradicación, personas conviviendo en lugares apartados e inhóspitos. Pero logramos después una reducción y fuimos certificados por los Estados Unidos de manera consecutiva durante los 4 años, incluyendo que en el 2021, en el mes de noviembre, con el presidente Biden, lanzamos una nueva estrategia comprensiva donde no solamente fuera el número de hectáreas lo que se contabilizara, sino también la destrucción de laboratorios, la interdicción, etcétera. Entonces usted me pregunta, ¿qué ha pasado? Se lo resumo. Grupos manuales de erradicación se acabaron. Nosotros tuvimos metas anuales de erradicación que superaban las 100.000 hectáreas. El año pasado fueron 10.000, ni siquiera se cumplió la meta, y este año son 30.000 y tampoco se va a cumplir la meta. Y a eso súmele que los cabecillas de muchos de estos grupos armados han sido declarados gestores de paz para que no los puedan perseguir las autoridades ni la justicia. Y aparte de eso, han desorientado a la fuerza pública en su capacidad ofensiva y por lo tanto se han permitido nuevamente la reagrupación de estos criminales en distintos lugares del territorio, pero además las incautaciones como porcentaje de la producción potencial de coca están mínimos históricos. Entonces, la cirugía que hay que hacer es rápida. Se necesita traer nuevamente a Estados Unidos con confianza, a Israel nuevamente con confianza, mejorar la capacidad helicoportada, tener acciones ofensivas, restablecer las metas de erradicación y tener una capacidad clara de orientación a la fuerza pública donde hay que ir al ataque frente a estas estructuras. No como lo que hay hoy, que es jugando a la lleva-lleva, donde a unos no los atacan, a otros se les restringe el marco de actuación, pero sobre todo la parte más grave estructuralmente, se debilitó la superioridad de capacidad helicoportada por la falta de mantenimiento y por la falta de asignación adecuada de recursos y por haber suspendido o tratado de afectar la confianza de los Estados Unidos hacia Colombia. Señor presidente, quiero cambiar un poquito el tema, centrarnos en nuestros vecinos, Venezuela. ¿Qué va a pasar con esta operación que ya está siendo sostenida por los Estados Unidos? No sé cuánto tiempo más tendremos luz verde en Venezuela, habrá libertad en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a... Yo espero, Germán, que todo lo que se ha hecho de despliegue, de declarar el Cartel de los Soles grupo terrorista, el Tren de Aragua grupo terrorista, que las acciones de interdicción donde Estados Unidos está utilizando capacidad militar
estén mostrando también el compromiso de ese país en la lucha contra este fenómeno, pero también la movilización de su capacidad de portaaviones en el Caribe. Yo espero que todo esto sea la antesala también de un proceso que tiene que surtirse en Venezuela, donde las mismas fuerzas militares de ese país entiendan que ya tienen que facilitar una transición a la democracia y que Maduro se tiene que ir. Y espero que haya otros países que ya estén diciéndole a Maduro que su mejor alternativa es irse de Venezuela y facilitar la transición hacia la democracia. Esto puede tomar mucho o poco tiempo, pero que el presidente de Estados Unidos haya ya dicho en entrevistas que el tiempo de Maduro está contado, que lo haya dicho Marco Rubio, que lo haya dicho también el secretario Hexet. Todo esto son señales positivas. Y Sí, muchas personas tienden a escandalizarse cuando se habla, uy, intervención. No, es que ya las intervenciones no son como las de los años 80 y 90. sí, son Hoy las quirúrgicas, sí, señor. intervenciones tienen muchas herramientas técnicas, tecnológicas, quirúrgicas de materia ofensiva. Pero lo cierto es que si Maduro se queda en Venezuela, vamos a ver una nueva oleada de migración, vamos a ver más narcotráfico y más protección a terroristas en ese territorio. Por ende, para la estabilidad de la seguridad hemisférica es fundamental y es una prioridad que Nicolás Maduro no esté más en el Palacio de Miraflores. Sí, señor, Dios lo escuche. Gloria al bravo pueblo venezolano, sí, señor. Y asimismo cree que Donald Trump está esperando que salga Gustavo Petro del poder para volver a acercarnos con ellos. Yo creo que hay que tener una cosa en cuenta, Germán, y es, Petro está buscando que Trump lo inmortalice. Usted se ha dado cuenta cuando da entrevistas y dice que quiere ser inolvidable. Sí, Pues él ¿por qué hace eso? ¿Él por qué armó la primera pelea por el tema de las deportaciones cuando el año pasado le recibió 14.000 deportados el presidente Biden? Y esos sí. 14.000 deportados No no los dijo nada. mandaban en clase, no los traían en clase ejecutiva de American Airlines. Ujú. Porque además en un avión lleno de deportados, donde hay personas que tienen traumas de separación, de familias, etcétera, etcétera, pues por supuesto que la tripulación para poder emprender el viaje con relativa seguridad tiene que garantizar que los que están sentados no se les van a lebrestar. Por eso hay restricciones de movilidad en los vuelos de deportaciones, no por torturas ni por violación de los derechos humanos, sino por unos elementos prácticos de seguridad. Eso no es que se lo están inventando ahora, sí ha sido históricamente. Pero él quería la pelea. Y después el insulto, y después llamarlos nazis, y después decir que estaban con las manos manchadas de sangre. Él ha ido escalando ese ataque porque él lo que quiere es que primero lo desertificaran. Ahora quiere victimizarse porque está en la Sí, lista OFAC. Y él necesita todo esto para que el día de las elecciones él pueda decir, si ven, no me dejaron. Me enfrenté al imperio, yo que soy un luchador, la reencarnación del libertador. Todas esas patrañas que a él le gusta utilizar. Entonces, a él ya le queda poco tiempo en la presidencia. Y lo que hay que garantizar es que ese poco tiempo no lo vaya a utilizar para vulnerar nuestra democracia. Y el aparato judicial, el Congreso y las Fuerzas Armadas tienen que velar porque el proceso electoral sea un proceso transparente, porque esa es su responsabilidad constitucional. Nadie puede recibir una orden del presidente contraria a la ley o a la constitución. Y si la recibe, está en su facultad legal y constitucional de objetarse a ejecutarla. sí. Entonces, el presidente no puede salir a tratar de acabar con nuestra democracia. Entonces, yo creo que es preferible que él termine su periodo Hablamos. hasta el 7 de agosto que darle un Sí. papayazo de victimización, que es lo que él está buscando. Pero también, y eso usted creo que ya lo ha notado, pues con el presidente Trump el que busca encuentra. Sí, señor. Entonces, yo creo que afortunadamente Estados Unidos, gracias al entendimiento que han tenido sectores de la administración, al secretario Rubio, que conoce bien a Colombia, al embajador Chris Landau, que hoy es la mano derecha como subsecretario de Estado,
a la gente que está en el Consejo de Seguridad Nacional, pero también a miembros del Congreso de los Estados Unidos. Ellos entendieron que no van a caer en el juego de Petro, donde las sanciones a Colombia sean castigos colectivos, sino que van a seguir individualizadas hacia Petro y su círculo cercano. Sí, señor presidente, de verdad que lo extrañamos, lo extrañamos. Hice una pequeña encuesta, 96%, 97% extraña al presidente Duque. Ya por el interno me comentaron que su merced tiene otra entrevista próxima. Está, para ir terminando, ¿está preocupado por el futuro próximo de Colombia? ¿Estamos grave, estamos en riesgo de perderlo todo? Yo creo, apreciado mayor Germán, que aquí tenemos que dejar de estar preocupados y más bien estar ocupados en proteger nuestra democracia y en trabajar para que tengamos una victoria diáfana, clara y contundente contra esta demagogia y este populismo. Y fíjense las cosas que han ido pasando como son de positivas. La absolución del presidente Uribe, luego de tantos años donde pretendieron Sí. politizar la justicia y judicializar la política en su contra, terminaron en un fallo diáfano, claro, inobjetable, donde se reafirmó lo que se dijo en oportunidades, dos oportunidades de la Fiscalía cuando le citó la preclusión durante la Fiscalía de Francisco Barbosa y la solicitud de absolución de la Procuraduría General de la Nación. Y yo empiezo por mencionar eso porque eso es un mensaje muy positivo de la institucionalidad. Segundo, que no haya podido Petro acabar con las figuras que quería hacerlo. El sector de la salud, claro que lo deja resquebrajado, pero es que quería era destruirlo por completo. También es una demostración de lo que se logra cuando se tiene también instituciones sólidas en lo jurídico, pero también en un Congreso que no está capturado por el Poder Ejecutivo. Por eso ocupémonos a ganar la elección de Congreso. ¿Con quiénes? Con quienes representan esa solidez institucional. Y por otro lado, preocupémonos, ya no, sino ocupémonos que el narcisismo de las pequeñas diferencias no divida a personas donde su pensamiento mayoritariamente está compaginado para devolverle la estabilidad institucional a nuestro país. Entonces, usted me pregunta, ¿estoy preocupado? Quiero estar es ocupado. Yo no necesito estar ni figurando, ni mucho menos, pero todo lo que uno pueda hacer para ayudar a conducir este proceso hacia lo que tiene que ser, que es una verdadera coalición, con unos liderazgos que convoquen al país, que tengan esa capacidad de llegarle al corazón del país, que también es independiente, que puedan sumar sectores políticos, pero sectores sociales también. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros derrotar esa demagogia y ese populismo. Fíjese lo que pasó en Bolivia, Germán. Sí. Tuto Quiroga y Paz jubilaron al más de Evo Morales. Ahí está vivo, con poquito, pero está vivo. Pero lograron que la izquierda ni se asomara a la segunda vuelta después del desastre y el saqueo que le hicieron al pueblo boliviano. Entonces ocupémonos para tratar, Dios permita, llegar a una segunda vuelta donde no tengamos que tener como opción a la continuidad de la demagogia y el populismo. Esa debe ser nuestra tarea. Doctor, muchísimas gracias de parte de toda la Reserva Militar y Policial en Colombia, la cual represento. Muchas gracias por el apoyo a la fuerza pública, a todos los más de 1.200.000 seguidores de nuestras diferentes cuentas. Gracias por venir. Un saludo muy grande a su señora esposa, la señora María Juliana, a sus hijos, a Luciana, a Matías, a Eloísa. Un saludo muy grande de parte de mi mamá, la abuela emberracada, porque si no le mando los saludos, me regaña. Ella hace también video. Me la saluda, querido Germán, querido mayor. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe? En estos días, cuando vi la celebración del Día del Veterano, yo sí que me acordé porque esa fue una propuesta que yo hice en la campaña, usted recordará. Sí, Y en claro. nuestro gobierno se va a sacar la ley del veterano, lo hicimos, tendremos el Día del Veterano, lo hicimos, mejoramos muchísimas de los beneficios y atención para nuestros veteranos y siempre los tengo en inmenso
corazón de alegría, de aprecio y de reconocimiento, pero sobre todo algo que hay que decirlo. De pronto el término veterano es simbólico, pero el término veterano es una forma muy bonita también de reconocer a toda esa reserva activa y a todos los que portan el uniforme de Colombia. Yo siempre fui respetuoso, cercano, afectivo, dormí en los batallones de Colombia, me levanté temprano a hacer los saludos de tropa, Sí, trabajé con los claro. comandantes y me preocupé siempre porque se sintieran respaldados aún en los momentos más difíciles. Así que por favor transmítele también a través de esta plataforma suya tan exitosa y que se ha vuelto además un gran referente para muchas personas que quieren escuchar alternativas, ideas y visiones, pero cimentada en principios y valores. Transmíteles a todos mi afecto y créame, apreciado mayor, que acá tiene usted siempre un amigo, así que Muchas mi respeto y gracias. mi admiración. Doctor, muchas gracias. Se le agúa a uno el corazón de saber lo que teníamos, lo que perdimos y lo que muchos no valoraron y a lo que tenemos ahora. Muchísimas gracias, señor presidente. Que Dios y la Virgen lo acompañe y siga trabajando por el bien de todos los colombianos. Muchísimas gracias, mayor. Le deseo lo mejor. Felicidades. Muchísimas gracias.